Durante más de un siglo, la psicología, la educación y buena parte de la clínica han pensado la inteligencia y el rendimiento a partir de una suposición casi nunca cuestionada: la idea de que las personas poseen capacidades relativamente estables y que lo que observamos en su trabajo o en su conducta es, en lo esencial, la expresión directa de ese capital interno. Se supone que alguien tiene más o menos atención, más o menos memoria, más o menos capacidad de razonamiento, y que esas cantidades explicarían por qué rinde bien, rinde mal o rinde de manera irregular. Cuando el rendimiento es bueno, esta hipótesis parece confirmarse. Cuando es bajo o inestable, la mirada se desplaza hacia lo que falta: disciplina, motivación, método, constancia o, en versiones más clínicas, algún tipo de déficit o trastorno subyacente. Este marco resulta seductor por su simplicidad. Permite clasificar, comparar, jerarquizar y tomar decisiones rápidas en contextos educativos, laborales o institucionales. Ofrece una narrativa clara. Hay quienes pueden y quienes no pueden, quienes tienen y quienes carecen, quienes están a la altura y quienes deben ser corregidos, entrenados o compensados. Sin embargo, cuanto más se observa de cerca la experiencia real de las personas, más evidente se vuelve que esta manera de pensar es insuficiente y, en muchos casos, profundamente engañosa. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. El rendimiento no es el funcionamiento. La misma persona puede mostrar una lucidez extraordinaria en ciertos contextos y una torpeza desconcertante en otros. Puede ser capaz de análisis de gran profundidad y, al mismo tiempo, quedarse paralizada ante tareas aparentemente simples. Puede atravesar periodos de productividad intensa, seguidos de fases de agotamiento, dispersión o bloqueo que no se dejan resolver ni con más fuerza de voluntad, ni con mejores técnicas de organización. Este tipo de trayectorias es particularmente visible en personas con altas capacidades intelectuales, pero también, y de manera muy marcada, en muchas personas neurodivergentes. En el autismo, en el TDAH, en la dislexia y en otros perfiles neurodivergentes, es frecuente observar combinaciones paradójicas de fortalezas notables y dificultades muy situadas. Una persona puede mostrar una comprensión profunda en ciertos dominios y, sin embargo, fracasar de manera repetida en tareas que, desde fuera, parecen simples o rutinarias. Estas oscilaciones no son anomalías marginales ni incoherencias personales. Son una propiedad estructural del funcionamiento cognitivo humano cuando se lo observa más allá de las métricas simplificadas del rendimiento. El problema aparece cuando se confunde el rendimiento observable con el funcionamiento cognitivo real. El rendimiento es siempre un fenómeno situado. Depende del tipo de tarea, del formato en que se presenta, del entorno material y social, del tiempo disponible, del estado interno de la persona y de su historia de interacción con situaciones similares. Tomarlo como un reflejo directo de una capacidad interna equivale a borrar toda esa complejidad y a atribuir a la persona lo que en realidad pertenece a la relación entre un sistema cognitivo y un conjunto de condiciones específicas. Altas capacidades, neurodivergencias y trayectorias paradójicas. En la práctica clínica y en la experiencia vital, este error de perspectiva produce trayectorias llenas de incomprensión y desgaste. Personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes saben, en algún nivel, que pueden pensar con profundidad, crear soluciones originales o comprender sistemas complejos. Sin embargo, se ven confrontadas una y otra vez a resultados mediocres o inestables en ciertos contextos muy concretos. Esto genera una tensión interna difícil de sostener. Por un lado, la evidencia de que la mente puede ir muy lejos. Por otro, la repetición de fracasos, bloqueos o abandonos en situaciones que parecen socialmente simples o normativamente esperables. Con el tiempo, esta disonancia suele transformarse en duda, autoexigencia excesiva o desvalorización. Desde fuera, estas trayectorias se interpretan con frecuencia en términos morales o de carácter: falta de constancia, falta de fiabilidad, falta de madurez, problemas de organización. En contextos clínicos,
se traducen a menudo en lecturas centradas casi exclusivamente en déficits o trastornos, incluso cuando coexisten con capacidades muy elevadas. Lo que rara vez se cuestiona es el propio marco de interpretación, la idea de que el problema está en la persona y no en la relación entre su modo de funcionamiento cognitivo y las condiciones en las que se le exige operar. Buena parte de esta confusión proviene de la herencia de la psicometría clásica y de una lectura instrumental de la psicología. En ese marco, la inteligencia aparece como una cantidad más o menos estable que cada individuo posee y que puede ser medida mediante tareas estandarizadas. Estas tareas, por razones metodológicas comprensibles, privilegian formatos bien definidos, con reglas claras, tiempos controlados y criterios de corrección precisos. Lo que miden es real y útil para ciertos fines. El problema surge cuando ese tipo de rendimiento se convierte implícitamente en sinónimo de funcionamiento cognitivo en sentido amplio. Se produce entonces una inversión silenciosa pero decisiva. En lugar de ver el rendimiento como un efecto de la interacción entre una mente y unas condiciones, se lo toma como un atributo de la persona. Si alguien rinde bien en esos formatos, es capaz. Si rinde mal, le falta algo. Todo lo que no encaja en ese esquema tiende a ser interpretado como anomalía, incoherencia o problema interno, incluso cuando la persona muestra en otros contextos niveles muy altos de comprensión, creatividad o inteligencia fluida. La cognición como proceso situado y dinámico. Sin embargo, basta con observar con un mínimo de finura, clínica y humana, para darse cuenta de que el funcionamiento cognitivo no se comporta así. No es una propiedad estática que se despliega de manera uniforme en cualquier situación. Es un proceso dinámico, profundamente dependiente del contexto, del estado del sistema y del tipo de coordinación que se le exige en cada momento. La misma mente no funciona igual cuando está descansada o agotada, cuando trabaja en un entorno sensorialmente amable o en uno hostil, cuando se enfrenta a una tarea que tiene sentido para ella o a una que percibe como arbitraria, fragmentada o absurda. Esto es particularmente evidente en muchas personas neurodivergentes. Un mismo perfil puede mostrar un funcionamiento extraordinariamente eficaz en ciertos entornos y, al mismo tiempo, desorganizarse por completo en otros que imponen sobrecarga sensorial, fragmentación constante o exigencias de multitarea incompatibles con su modo de procesar la información. Interpretar estas variaciones como simples síntomas o fallos es perder de vista la cuestión central. No es la persona la que cambia de capacidad, es la relación entre su sistema cognitivo y las condiciones de funcionamiento la que se vuelve más o menos viable. Del juicio moral al análisis funcional del esfuerzo. Este cambio de perspectiva obliga también a revisar nuestra manera de pensar el esfuerzo. En el marco tradicional, si alguien no logra sostener un rendimiento estable, la explicación espontánea apunta hacia fallos de voluntad, de disciplina o de compromiso. El esfuerzo aparece como una variable universal que, bien aplicada, debería permitir compensar casi cualquier dificultad. Pero esta visión ignora un hecho fundamental. No todo esfuerzo tiene el mismo significado funcional. Hay esfuerzos que transforman el sistema, que amplían sus posibilidades y que permiten reorganizar la manera de abordar un problema. Y hay esfuerzos que solo sirven para sostener, durante un tiempo, una configuración costosa e inestable. Muchas personas con altas capacidades y muchas personas neurodivergentes han aprendido a funcionar durante años en contextos que les exigen un sobrecontrol constante, una vigilancia continua o una adaptación permanente a formatos que no encajan con su manera de pensar. Desde fuera, pueden parecer eficaces, incluso brillantes. Desde dentro, viven a menudo en un régimen de tensión crónica, con una sensación persistente de estar siempre al límite. Tarde o temprano, ese equilibrio precario se rompe. Y cuando se rompe, lo que aparece suele interpretarse, una vez más, como un fallo personal, agotamiento, pérdida de motivación, colapso o bloqueo. En realidad, lo que se rompe no es la capacidad, sino la sostenibilidad de una cierta manera de funcionar. Esta distinción es crucial. Un sistema cognitivo
puede ser perfectamente capaz de realizar una tarea y, al mismo tiempo, no poder hacerlo de manera repetida y estable sin degradarse. Aquí se dibuja con claridad la frontera entre dos paradigmas. El paradigma clásico pregunta ¿cuánta capacidad tiene una persona? El paradigma funcional pregunta en qué condiciones ese sistema puede funcionar de manera estable y a qué precio. El primero tiende a esencializar y a jerarquizar. El segundo obliga a pensar en términos de relación, contexto, coste y dinámica. Este cambio de marco no es un simple refinamiento teórico. Tiene implicaciones directas para la clínica, la educación y la manera en que las personas interpretan su propia historia. Significa dejar de leer las variaciones de rendimiento como incoherencias personales o déficits ocultos y empezar a verlas como indicadores de desajuste entre una arquitectura cognitiva y un conjunto de condiciones de funcionamiento. Del rendimiento a la dinámica de sistemas. Para poder desarrollar plenamente este nuevo marco, es necesario ahora dar un paso más. Hay que examinar con mayor precisión cómo funciona realmente el cerebro en situación, no como un conjunto de funciones aisladas, sino como un sistema dinámico de redes que se configuran y reconfiguran en el tiempo. Solo desde ahí se vuelve posible comprender con rigor qué significan la fluidez y la fricción, no como metáforas vagas, sino como estados funcionales de un sistema cognitivo en interacción con su entorno. Eso será el objeto de la parte segundo. Del cerebro como suma de funciones al cerebro como sistema de redes. Durante mucho tiempo, la descripción del cerebro en psicología y en divulgación ha estado dominada por una metáfora cómoda, la del cerebro como un conjunto de funciones relativamente separables, cada una con su lugar y su papel específico. Atención, memoria, lenguaje, control ejecutivo, emoción y creatividad aparecían como piezas que podían aislarse, medirse y, en cierto modo, activarse o desactivarse según las necesidades de la tarea. Esta manera de hablar ha sido útil para construir modelos y herramientas, pero resulta cada vez más insuficiente para describir lo que ocurre realmente cuando una persona piensa, comprende, crea o decide en situaciones reales. La investigación contemporánea muestra con claridad creciente que el cerebro opera como un conjunto de redes distribuidas, cuya coordinación varía continuamente en función de la tarea, del contexto, del estado interno del organismo y de la historia reciente del propio sistema. Pensar no es usar una función, es estabilizar durante un tiempo una cierta forma de cooperación entre múltiples redes. Esa cooperación no es fija ni automática. Debe construirse, mantenerse y, cuando las condiciones cambian, deshacerse y reorganizarse. En ese sentido, cada acto cognitivo es una configuración transitoria del sistema, una forma particular de orquestación entre procesos que nunca funcionan de manera completamente aislada. Este punto es decisivo para el marco que estamos construyendo. Si la cognición consiste en configuraciones dinámicas y no en la simple aplicación de capacidades estáticas, entonces la pregunta central deja de ser ¿qué función tiene esta persona más o menos desarrollada? Y pasa a ser ¿qué tipo de configuraciones puede estabilizar este sistema en tales condiciones y a qué coste? Una configuración funcional puede entenderse como un estado relativamente coherente del sistema en el que diferentes redes cerebrales cooperan de una manera específica para hacer posible cierto tipo de actividad. Leer, escribir, resolver un problema, planificar, improvisar, enseñar, crear o simplemente sostener una conversación en un entorno complejo. Algunas de estas configuraciones son relativamente estables. Una vez instauradas, pueden mantenerse con poco esfuerzo consciente. Otras son intrínsecamente frágiles. Requieren un control constante, una vigilancia continua o una corrección permanente para no desorganizarse. La diferencia entre unas y otras no es una cuestión de talento en abstracto, sino de ajuste entre las exigencias de la situación y las tendencias organizativas del sistema. Además, el cerebro no permanece en una sola configuración durante largos periodos. La vida cognitiva real exige transiciones constantes. Pasar de explorar a estructurar, de comprender a explicar, de imaginar a ejecutar, de atender a regular emociones, de trabajar en profundidad a responder a interrupciones.
Cada una de estas transiciones implica un proceso de reconfiguración, es decir, un reajuste de la cooperación entre redes. Estas reconfiguraciones no son gratuitas, tienen un coste, y ese coste varía mucho de una persona a otra y de una situación a otra. Hay sistemas que pueden pasar con relativa facilidad de un modo de funcionamiento a otro. Otros necesitan más tiempo, más control consciente o más aislamiento del entorno para lograrlo. Cuando el entorno o la tarea imponen reconfiguraciones demasiado frecuentes o demasiado bruscas, el sistema puede entrar en un régimen de inestabilidad crónica. El concepto de coste funcional en la cognición. Hablar de coste funcional no es una metáfora económica aplicada al pensamiento. Es una manera de nombrar algo muy concreto: la cantidad de recursos que el sistema debe movilizar para sostener una determinada organización interna. Estos recursos incluyen energía metabólica, capacidad atencional, control inhibitorio, regulación emocional y, en general, todo lo que permite que una configuración se mantenga coherente en el tiempo. Cuando el coste es bajo, la mayor parte de los recursos queda disponible para la tarea misma: comprender mejor el problema, explorar alternativas, afinar una solución, integrar información nueva. El esfuerzo se vive entonces como productivo, incluso cuando la tarea es exigente. Hay sensación de avance, de transformación real del objeto de trabajo, y a menudo, de cierto placer cognitivo ligado a la coherencia del proceso. Cuando el coste es alto, ocurre algo muy distinto. Una parte creciente de los recursos se consume en mantener la configuración mínima que permite seguir funcionando. El control se vuelve más rígido, la atención más frágil, las transiciones más torpes. El esfuerzo ya no se dirige principalmente a transformar el problema, sino a evitar que el propio sistema se desorganice. Desde dentro, esto suele vivirse como tensión, cansancio mental, irritabilidad o sensación de estar luchando contra la tarea o contra uno mismo. Esta diferencia es crucial para entender por qué dos personas pueden realizar la misma actividad con experiencias subjetivas radicalmente distintas. Una puede hacerlo en un régimen de bajo coste y otra en un régimen de alto coste. Desde fuera, ambas funcionan. Desde dentro, una se desgasta mucho más rápido que la otra. Arquitecturas cognitivas y perfiles de coste. No todas las mentes organizan la información de la misma manera, ni tienden a estabilizar las mismas configuraciones con la misma facilidad. Existen diferencias profundas en la manera en que los sistemas cognitivos distribuyen el control, integran variables, toleran la ambigüedad, manejan la secuenciación temporal o se adaptan a la fragmentación del entorno. Estas diferencias no son simples estilos superficiales, son tendencias organizativas que determinan en qué tipos de tareas el coste funcional será relativamente bajo y en cuáles se disparará. Un mismo sistema puede ser extremadamente eficaz en situaciones que permiten una visión global, una exploración flexible o una integración simultánea de múltiples dimensiones, y al mismo tiempo entrar en fricción intensa en tareas que exigen una secuenciación rígida, una fragmentación constante o un control externo permanente. Esto es especialmente visible en muchos perfiles neurodivergentes, pero no se limita a ellos. En el autismo, en el TDAH o en la dislexia, estas diferencias de organización se manifiestan de forma particularmente clara, porque los desajustes con ciertos formatos estándar son más evidentes. Sin embargo, también muchas personas con altas capacidades, sin un diagnóstico neurodivergente formal, experimentan zonas de fricción estructural muy marcadas cuando se les exige funcionar en formatos que no respetan su manera de procesar la información. Aquí aparece una distinción fundamental. Capacidad y coste no son lo mismo. Un sistema puede ser perfectamente capaz de realizar una tarea y, al mismo tiempo, pagar un precio funcional tan alto por hacerlo que ese modo de funcionamiento no sea sostenible en el tiempo. Con estos elementos, podemos empezar a definir con precisión qué entendemos por fluidez. La fluidez no es un estado de comodidad pasiva ni una simple sensación subjetiva de facilidad. Es un estado funcional del sistema en el que la configuración que se ha estabilizado para una tarea determinada tiene un coste relativamente bajo en relación con los recursos disponibles. En ese estado, el control no necesita imponerse de manera rígida y constante.
La atención puede sostenerse sin una vigilancia permanente. Las transiciones entre diferentes momentos del trabajo no rompen la coherencia del proceso. La inteligencia fluida puede desplegarse porque no está siendo consumida por la mera gestión del conflicto interno o de la inestabilidad organizativa. Esto explica por qué una persona puede sentirse profundamente lúcida y eficaz en ciertos contextos y sorprendentemente torpe o agotada en otros. No porque su nivel haya cambiado, sino porque las configuraciones que se le exigen en cada caso tienen perfiles de coste muy distintos para su sistema. En muchas personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes, los estados de fluidez aparecen en contextos muy específicos, a veces poco compatibles con los formatos escolares, laborales o administrativos estándar. Cuando estos contextos se respetan, el despliegue cognitivo puede ser impresionante. Cuando no, la misma persona puede parecer desorganizada, lenta o ineficaz, aun cuando su potencial de comprensión y creación siga intacto. La fricción aparece cuando el sistema logra funcionar, pero lo hace en una configuración cara, es decir, en un régimen de alto coste funcional. En estas condiciones, el pensamiento sigue siendo posible, el trabajo puede avanzar y los resultados pueden incluso ser buenos durante un tiempo. Pero la manera de llegar a ellos exige una inversión continua de recursos en control, regulación e inhibición. En fricción, una parte importante de la energía cognitiva se dedica a sostener la propia organización del sistema. El esfuerzo se vuelve defensivo más que transformador. La atención se mantiene a base de microajustes constantes. Las transiciones entre estados de trabajo resultan torpes o agotadoras. El margen para la exploración, la creatividad o la reorganización profunda del problema se reduce progresivamente. Muchas personas con altos recursos cognitivos han pasado años funcionando en este tipo de régimen. Gracias a su capacidad de compensación, pueden mantener un rendimiento externo aceptable o incluso elevado. Pero ese rendimiento se paga con un coste interno acumulativo. El sistema funciona, sí, pero lo hace al límite de su sostenibilidad. Esto es particularmente frecuente en personas neurodivergentes que intentan adaptarse a entornos pensados para otros modos de funcionamiento, y también en personas con altas capacidades que, por razones biográficas o contextuales, han aprendido a forzarse a encajar en formatos que no respetan su organización cognitiva. De la fricción al bloqueo. Si la fluidez y la fricción son estados funcionales que describen distintos regímenes de coste del sistema, queda todavía una pregunta crucial por abordar. ¿Qué ocurre cuando un sistema ha estado demasiado tiempo funcionando en fricción? ¿Qué pasa cuando la compensación deja de ser posible o deja de ser sostenible? Es aquí donde aparece el fenómeno del bloqueo, no como un fallo moral, ni como una simple pérdida de motivación, sino como un colapso funcional de una configuración que ya no puede sostenerse. Eso será el objeto de la parte 13. Cuando un sistema cognitivo ha pasado demasiado tiempo funcionando en un régimen de fricción elevada, la experiencia subjetiva suele empezar por un cansancio persistente, una sensación de esfuerzo desproporcionado o una disminución progresiva del placer intelectual. Durante un tiempo, sin embargo, el sistema todavía puede compensar. Puede aumentar el control consciente, reducir la exploración, simplificar los objetivos o apoyarse en automatismos para seguir produciendo resultados aceptables. Desde fuera, el funcionamiento puede parecer intacto. Desde dentro, el precio ya es evidente. Llega un punto, no obstante, en el que esa estrategia de compensación deja de ser viable. No porque la persona pierda de repente sus capacidades, sino porque la configuración que permitía utilizarlas se ha vuelto demasiado costosa para sostenerse. Es entonces cuando aparece lo que solemos llamar bloqueo, no como un simple cansancio, ni como una pereza repentina, sino como una imposibilidad práctica de continuar en las mismas condiciones. Este momento suele vivirse con incomprensión y angustia. Quien lo atraviesa recuerda perfectamente que, no hace tanto, podía pensar, producir, avanzar. Sin embargo, ahora la tarea parece opaca, inaccesible o incluso físicamente repulsiva. La mente se dispersa, se vacía o se queda fijada en bucles estériles. El esfuerzo ya no produce avance, solo más tensión.
Desde el punto de vista funcional, lo que ha ocurrido es un colapso de la configuración que el sistema estaba utilizando para trabajar. El bloqueo no es un fallo de voluntad. En el marco tradicional, el bloqueo suele interpretarse como un problema de motivación, de disciplina o de carácter. Se supone que la persona podría continuar si se esforzara más, si se organizaba mejor o si fuera más constante. Esta lectura moral del bloqueo no solo es conceptualmente pobre, sino que suele agravar el problema, porque añade presión sobre un sistema que ya está en saturación funcional. Desde el punto de vista que estamos construyendo, el bloqueo no es la causa del problema, sino su resultado. Es la señal de que el sistema ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir pagando el coste de la configuración en la que estaba funcionando. Insistir en términos de voluntad o de disciplina equivale a pedirle a un músculo agotado que levante más peso simplemente queriendo hacerlo. Esto es particularmente evidente en muchas personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes. Durante años, pueden haber compensado desajustes importantes entre su modo de funcionamiento y las exigencias de su entorno. Pueden haber aprendido a sobrecontrolarse, a enmascarar dificultades, a forzarse a formatos que no les resultan naturales. El bloqueo aparece entonces no como un capricho, sino como el punto de ruptura de un equilibrio inestable mantenido durante demasiado tiempo. Un aspecto crucial del bloqueo es que no es un evento puramente puntual. El sistema tiene memoria. Arrastra la historia de sus compensaciones, de sus sobrecargas y de sus intentos de sostener configuraciones costosas. Por eso, cuando se produce un colapso, no basta con descansar un poco para que todo vuelva exactamente al estado anterior. El bloqueo es, en este sentido, un fenómeno histórico. Marca un antes y un después en la relación de la persona con ciertas tareas, ciertos contextos o ciertos formatos de trabajo. Incluso cuando se recupera una parte de la capacidad de acción, el sistema suele volverse más sensible a las condiciones que lo llevaron al colapso. Aparecen evitaciones, resistencias o reacciones de alarma que no son simples miedos psicológicos, sino intentos del sistema de no volver a entrar en una zona de coste que ya ha demostrado ser insostenible. En personas neurodivergentes, esta dimensión histórica es a menudo muy visible. Un entorno escolar, universitario o laboral, que durante un tiempo pudo sostenerse a base de compensación, puede convertirse, tras un episodio de colapso, en algo directamente inviable. No porque la persona sea ahora menos capaz, sino porque el sistema ha aprendido, en un sentido profundo, que ese tipo de configuración lo lleva al límite de su estabilidad. ¿Por qué los bloqueos tienden a repetirse en los mismos puntos? Una de las observaciones más constantes en la clínica y en la experiencia de las personas es que los bloqueos rara vez aparecen de manera completamente aleatoria. Tienden a producirse en fases similares de los proyectos o de las tareas. Para algunas personas, el punto crítico es el momento de cerrar y fijar una forma. Para otras, es la fase de trabajo repetitivo. Para otras, la exposición al juicio externo. Para otras, la necesidad de traducir una intuición global en procedimientos secuenciales rígidos. Desde el marco funcional, esto se comprende con bastante claridad. Cada uno de estos momentos exige un tipo particular de configuración del sistema. Si esa configuración tiene, para una persona concreta, un perfil de coste muy alto, el sistema puede sostenerla durante un tiempo, pero no indefinidamente. El bloqueo aparece entonces como el resultado previsible de una fricción acumulada en un punto estructuralmente sensible. Esto explica por qué muchas personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes tienen la sensación de estrellarse siempre en el mismo sitio. No se trata de un defecto de carácter ni de una incapacidad global para llevar proyectos a término. Se trata de zonas de fricción estructural en la relación entre su arquitectura cognitiva y ciertos formatos de exigencia. El modo en que una cultura interpreta el bloqueo influye profundamente en la manera en que las personas lo integran en su identidad. En un marco centrado en la capacidad y la voluntad, el bloqueo tiende a convertirse en una prueba de insuficiencia personal. La persona empieza a verse a sí misma como alguien inconstante, poco fiable, incapaz de sostener el esfuerzo o de terminar lo que empieza.
Esta narrativa es especialmente dañina en personas que, por otro lado, tienen evidencia repetida de su potencia cognitiva. Se produce entonces una escisión interna. Por un lado, la experiencia de comprender, de crear, de pensar con profundidad. Por otro, la acumulación de fracasos, abandonos o colapsos en ciertos contextos. La identidad queda atrapada entre la grandiosidad y la desvalorización, entre la autoexigencia extrema y la renuncia anticipada. Releer el bloqueo como fenómeno funcional y no como fallo moral permite otra narrativa. No se trata de negar la dificultad ni de idealizar la diferencia, sino de reubicar el problema en el nivel correcto, el de las condiciones de funcionamiento de un sistema complejo. Esto abre la posibilidad de una relación más lúcida y menos culpabilizante con la propia historia cognitiva. Desde este punto de vista, el bloqueo deja de ser solo algo que hay que superar a toda costa y pasa a ser también una señal. Una señal de que el sistema ha estado funcionando en una zona de fricción excesiva. Una señal de que las condiciones, los formatos o las exigencias actuales no son sostenibles en su forma presente. Esto no significa que cualquier bloqueo deba ser aceptado pasivamente. Significa que su sentido no se agota en la idea de un obstáculo interno. El bloqueo indica que hay un desajuste estructural que necesita ser comprendido y trabajado, ya sea modificando las condiciones externas, reorganizando la manera de abordar la tarea, redistribuyendo los tiempos y los ritmos, o, en algunos casos, replanteando de manera más profunda la relación con ciertos tipos de exigencia. En personas neurodivergentes y en muchas personas con altas capacidades, este cambio de lectura es a menudo un punto de inflexión. Permite pasar de una lucha constante contra uno mismo a una búsqueda más inteligente de condiciones de funcionamiento viables, donde la potencia cognitiva pueda desplegarse sin exigir un precio de desgaste crónico. De comprender el bloqueo a rediseñar las condiciones de fluidez. Si el bloqueo puede entenderse como el colapso de una configuración funcional insostenible, la pregunta que se impone es la siguiente. ¿Cómo pensar entonces el retorno a la fluidez? ¿Qué significa, en términos concretos, reducir la fricción estructural y crear condiciones en las que el sistema pueda volver a funcionar con un coste razonable? Responder a estas preguntas no implica buscar recetas universales, sino profundizar en la idea de acoplamiento entre arquitectura cognitiva, tarea y entorno, y en la noción de que la fluidez no es un lujo, sino una condición funcional para que la inteligencia, incluida la inteligencia fluida, pueda desplegarse sin autodestruirse. Eso será el objeto de la parte cuarto. Parte cuarto. Hacia una ecología de la fluidez. Rediseñar condiciones, tareas y entornos. De la corrección de las personas al diseño de las condiciones. Si aceptamos que la fluidez y la fricción no son propiedades internas fijas, sino estados funcionales que emergen de la relación entre un sistema cognitivo, una tarea y un entorno, entonces cambia de manera radical el lugar donde debemos intervenir. El foco ya no puede estar exclusivamente en corregir a la persona, en entrenarla para que se adapte indefinidamente a cualquier formato, sino en examinar y rediseñar las condiciones en las que se le pide funcionar. Esto no significa negar la importancia del aprendizaje, del esfuerzo o del desarrollo de habilidades. Significa reconocer que esos procesos siempre ocurren dentro de un marco de condiciones que pueden hacerlos más o menos viables, más o menos costosos, más o menos sostenibles. En muchas trayectorias de personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes, el sufrimiento no proviene tanto de una falta de recursos internos como de una exposición crónica a contextos de alto coste funcional. Cambiar de paradigma implica, por tanto, desplazar la pregunta. En lugar de ¿qué le falta a esta persona para rendir aquí?, se trata de preguntar ¿qué tiene este entorno, este formato de tarea o este ritmo de trabajo que hace que el coste para este sistema sea tan elevado? Esta inversión de la mirada es, en sí misma, una intervención clínica y educativa de primer orden. Arquitectura cognitiva y acoplamiento con la tarea. Hablar de ecología de la fluidez es hablar de acoplamiento. Un sistema cognitivo no funciona en abstracto, sino siempre en relación con una tarea concreta, presentada en un formato concreto y dentro de un entorno concreto. La misma tarea, presentada de otra manera,
puede tener perfiles de coste radicalmente distintos para una misma persona. En muchas personas neurodivergentes, pero también en muchas personas con altas capacidades, existen formas preferentes de organizar la información, de explorar un problema, de estabilizar una representación o de pasar de la intuición a la formalización. Cuando la tarea permite ese tipo de organización, el coste disminuye y la fluidez se vuelve posible. Cuando la tarea impone un formato incompatible, el sistema entra en fricción, aunque la dificultad objetiva del contenido no sea mayor. Esto explica por qué pequeñas modificaciones en la manera de plantear una tarea pueden tener efectos desproporcionados sobre el funcionamiento real. No se trata de hacerlo más fácil, en un sentido simplista, sino de hacerlo más compatible con la arquitectura del sistema. En términos funcionales, se trata de permitir que la inteligencia fluida se despliegue en lugar de ser consumida por la gestión de un formato hostil. El papel del entorno sensorial, temporal y social. El entorno no es un simple decorado neutro en el que ocurre la cognición. Es una parte activa de la configuración funcional del sistema. El nivel de ruido, la calidad de la iluminación, la previsibilidad o imprevisibilidad de las interrupciones, la presión temporal, la densidad social y las normas implícitas de interacción influyen directamente en el coste de sostener una determinada organización cognitiva. En muchas personas neurodivergentes, esta dimensión es particularmente crítica. La sobrecarga sensorial, la fragmentación constante de la atención o la presión social difusa pueden convertir tareas cognitivamente simples en experiencias de alto coste o directamente en situaciones de colapso funcional. Pero esto no es exclusivo de la neurodivergencia. Muchas personas con altas capacidades, especialmente aquellas con una gran sensibilidad cognitiva o emocional, también muestran una vulnerabilidad marcada a entornos caóticos, ruidosos o excesivamente normativos. Pensar en términos de ecología de la fluidez implica reconocer que modificar el entorno puede ser tan importante como modificar la tarea o desarrollar nuevas estrategias internas. A veces, reducir la fricción no requiere más entrenamiento, sino menos ruido, menos fragmentación, más continuidad temporal o más margen de control sobre el propio ritmo de trabajo. Otro aspecto central de la ecología de la fluidez es la relación con el tiempo. No todas las mentes trabajan bien en regímenes de fragmentación constante, multitarea y urgencia permanente. Para muchos sistemas cognitivos, especialmente aquellos con una fuerte orientación hacia la exploración profunda o la integración compleja, la continuidad temporal es una condición esencial para estabilizar configuraciones de bajo coste. Cuando el trabajo se ve interrumpido continuamente, cuando el ritmo es impuesto desde fuera sin tener en cuenta los tiempos internos de reconfiguración, el sistema puede verse obligado a permanecer en un estado de transición permanente. Ese estado es, por definición, costoso. La energía se va en pasar de una cosa a otra, en reconstruir una y otra vez el hilo del pensamiento, en recuperar una configuración que nunca llega a estabilizarse del todo. En personas con TDAH, este fenómeno suele ser particularmente visible, pero no se limita a ese perfil. Muchas personas con altas capacidades experimentan una fuerte caída de su eficacia real cuando se les exige trabajar de manera crónicamente fragmentada, incluso aunque sean capaces de compensar durante un tiempo. La fluidez, en estos casos, no depende tanto de organizarse mejor, como de proteger espacios de continuidad y profundidad en los que el sistema pueda, por fin, dejar de reconfigurarse sin cesar. Fluidez y responsabilidad. Evitar la trampa de la adaptación infinita. Hablar de ecología de la fluidez no significa promover una visión complaciente en la que todo debería adaptarse mágicamente a cada individuo. Tampoco significa negar la necesidad de esfuerzo, de aprendizaje o de confrontación con límites reales. Significa, más bien, salir de la trampa de la adaptación infinita, en la que siempre es la persona la que debe ajustarse, incluso cuando el coste de ese ajuste es claramente destructivo. En muchas historias de personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes, aparece un patrón recurrente: una enorme inversión de energía en adaptarse a formatos que no les convienen, seguida de episodios de agotamiento, colapso o bloqueo. Luego viene la recuperación, y después, de nuevo, la misma exigencia de adaptación,
Este ciclo puede repetirse durante años, con un coste humano considerable, mientras el marco interpretativo dominante sigue culpabilizando implícitamente a la persona por no aguantar más. Introducir la noción de responsabilidad en una ecología de la fluidez implica reconocer que no todas las exigencias son legítimas en cualquier forma y que hay contextos cuya estructura genera fricción innecesaria para muchos sistemas cognitivos, no solo para los más visibles o diagnosticados. Rediseñar condiciones no es un capricho, es una cuestión de sostenibilidad funcional y, en última instancia, de ética del trabajo y del cuidado. De la intervención puntual a la transformación del marco. En clínica, en educación y en el mundo laboral, este cambio de perspectiva implica pasar de intervenciones puntuales, centradas en síntomas, a una revisión más amplia del marco de funcionamiento. No basta con ayudar a alguien a superar un bloqueo si las condiciones que lo generaron siguen intactas. Tampoco basta con entrenar estrategias de compensación si el sistema está condenado a funcionar siempre en fricción. Esto es particularmente relevante en el acompañamiento de personas neurodivergentes y de personas con altas capacidades, donde la tentación de normalizar a toda costa sigue siendo fuerte. Una ecología de la fluidez propone otro horizonte, no el de la conformidad con un molde único, sino el de la búsqueda de configuraciones de vida y de trabajo en las que la potencia cognitiva pueda desplegarse sin exigir un precio de desgaste crónico. Este desplazamiento no es solo técnico, es cultural. Implica cuestionar qué tipos de funcionamiento privilegiamos, qué ritmos consideramos normales, qué formas de atención y de presencia damos por supuestas, y a quién excluyen silenciosamente esas normas. De la ecología de la fluidez a un nuevo marco clínico y cultural. Si la fluidez puede pensarse como un estado funcional que depende de un acoplamiento adecuado entre arquitectura cognitiva, tarea y entorno, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Qué tipo de marco clínico y cultural necesitamos para integrar de verdad esta manera de entender el funcionamiento humano? Responder a esta pregunta implica ir más allá de los casos individuales y pensar en las consecuencias éticas, clínicas y sociales de un modelo que ya no define a las personas por sus déficits, sino por las condiciones en las que pueden o no pueden funcionar de manera sostenible. Eso será el objeto de la parte guieu. Durante mucho tiempo, el diagnóstico psicológico y psiquiátrico ha funcionado principalmente como un sistema de clasificación. Nombrar un trastorno o un perfil ha servido para agrupar síntomas, orientar intervenciones y, en muchos casos, abrir derechos o accesos a recursos. Ese papel sigue siendo importante. Sin embargo, cuando el diagnóstico se convierte en una etiqueta identitaria o en una explicación totalizante del funcionamiento de una persona, pierde gran parte de su utilidad clínica y puede incluso volverse un obstáculo. Desde el marco de fricción y fluidez, el diagnóstico deja de ser una respuesta cerrada a la pregunta ¿qué tiene esta persona? Y pasa a ser un punto de partida para otra pregunta. ¿En qué condiciones este sistema funciona con bajo coste y en cuáles entra en fricción? Esto es especialmente relevante en personas neurodivergentes y en personas con altas capacidades, donde una misma etiqueta puede cubrir realidades funcionales muy distintas y donde las fortalezas y las dificultades suelen coexistir de manera compleja. Un enfoque funcional no niega la existencia de diferencias estructurales ni de vulnerabilidades reales. Lo que hace es reordenar la jerarquía de las preguntas clínicas. En lugar de centrar todo el trabajo en corregir rasgos o reducir síntomas aislados, invita a mapear configuraciones de funcionamiento, puntos de fricción recurrentes y condiciones de fluidez posibles. El objetivo ya no es normalizar a la persona, sino hacer su funcionamiento más sostenible y más fértil. En esta perspectiva, el trabajo clínico cambia de naturaleza. No se limita a intervenir sobre contenidos mentales, emociones o conductas, sino que se orienta hacia la reconfiguración de las condiciones en las que el sistema opera. Esto incluye, por supuesto, el trabajo sobre estrategias internas, regulación emocional, creencias y hábitos. Pero también, y de manera central, el análisis del entorno, de las tareas, de los ritmos y de las exigencias implícitas que organizan la vida de la persona. Para muchas personas, con perfiles neurodivergentes o con altas capacidades,
Este cambio de enfoque es profundamente liberador. En lugar de sentir que su manera de funcionar es un problema a corregir, empiezan a comprenderla como una arquitectura con condiciones de viabilidad específicas. El acompañamiento clínico puede entonces centrarse en identificar qué configuraciones son sostenibles, cuáles llevan sistemáticamente al agotamiento o al bloqueo, y cómo ampliar el repertorio de estados funcionales disponibles. Este tipo de trabajo no promete una vida sin fricción, pero sí una relación más lúcida con ella. Permite distinguir entre las fricciones que forman parte del crecimiento y las fricciones que son simplemente destructivas. Y, sobre todo, devuelve a la persona un margen de agencia real sobre la manera en que organiza su existencia. Repensar el fracaso, la recaída y la discontinuidad. Uno de los efectos culturales más dañinos del paradigma del rendimiento es su manera de interpretar la discontinuidad. Interrupciones, abandonos, cambios de rumbo o periodos de baja productividad suelen leerse como fracasos, retrocesos o pruebas de inconstancia. En personas con trayectorias marcadas por bloqueos recurrentes, esta lectura puede volverse devastadora para la autoestima y para el sentido de identidad. Desde un paradigma de fricción y fluidez, estas discontinuidades adquieren otro significado. A menudo son señales de que una configuración funcional ha llegado a su límite de sostenibilidad. No indican necesariamente que la persona haya fallado, sino que el sistema ya no podía seguir operando en las mismas condiciones sin degradarse. Esto no implica idealizar la ruptura ni romantizar el colapso. Implica, más bien, leer estos momentos como información sobre los límites reales del sistema y sobre la necesidad de reorganizar condiciones, ritmos o metas. En clínica, esta relectura permite transformar lo que antes se vivía como recaída en una etapa de reajuste y lo que se veía como inconstancia en un proceso de búsqueda de configuraciones más viables. Neurodivergencias, altas capacidades y justicia cognitiva. El paradigma de fricción y fluidez tiene también una dimensión política y ética que no puede ignorarse. Las normas sociales, educativas y laborales no son neutrales. Privilegian ciertos modos de funcionamiento cognitivo y penalizan otros. Lo que suele presentarse como normalidad es, en realidad, la expresión de un conjunto de configuraciones consideradas deseables, porque encajan bien con las exigencias de ciertos sistemas productivos, administrativos o institucionales. Las personas neurodivergentes y muchas personas con altas capacidades se encuentran a menudo en los márgenes de estas normas. No porque carezcan de inteligencia o de competencias, sino porque su manera de organizar la atención, el tiempo, la sensibilidad o la exploración no encaja fácilmente en los formatos dominantes. Interpretar estas dificultades solo en términos individuales equivale a invisibilizar la dimensión estructural de la fricción. Hablar de justicia cognitiva no significa negar las exigencias de la vida en común, ni promover un relativismo sin límites. Significa reconocer que una sociedad que solo sabe valorar un tipo estrecho de funcionamiento se priva a sí misma de una parte enorme de su potencial creativo, analítico y humano. Significa también asumir que diseñar entornos más compatibles con una mayor diversidad de arquitecturas cognitivas no es una concesión, sino una inversión en robustez y resiliencia colectiva. Cultura del rendimiento y empobrecimiento de la inteligencia fluida. Otra consecuencia importante de este marco es la manera en que permite comprender el empobrecimiento progresivo de la inteligencia fluida en muchos contextos contemporáneos. Cuando los sistemas educativos y laborales privilegian de manera casi exclusiva la ejecución rápida, la conformidad con procedimientos y la producción continua de resultados visibles, crean condiciones en las que la exploración, la reorganización profunda y el pensamiento no lineal se vuelven cada vez más costosos. En estas condiciones, incluso personas con un alto potencial de inteligencia fluida pueden verse empujadas a funcionar casi exclusivamente en modos cristalizados, repetitivos y defensivos. La fricción no se manifiesta solo como cansancio o bloqueo, sino también como estrechamiento del campo de pensamiento, pérdida de creatividad y dificultad creciente para cambiar de marco cuando la situación lo exige. Este fenómeno afecta tanto a personas neurodivergentes como a personas sin un perfil atípico claro,
pero suele ser más visible y más doloroso en quienes dependen especialmente de la exploración, de la profundidad o de la integración compleja para desplegar su potencia cognitiva. Desde esta perspectiva, la defensa de la fluidez no es un lujo individual, sino una condición para mantener viva la inteligencia en sentido fuerte. Ética del cuidado y sostenibilidad cognitiva. Si se toma en serio la idea de que los sistemas cognitivos tienen perfiles de coste y límites de sostenibilidad, entonces aparece una pregunta ética inevitable. ¿Qué tipo de organización social, educativa y laboral consideramos aceptable? ¿Hasta qué punto es legítimo exigir a las personas que funcionen de manera crónicamente en regímenes de alta fricción, sabiendo que eso conduce al desgaste, al colapso o a la exclusión silenciosa? Una ética del cuidado, en este contexto, no se reduce a la compasión individual. Implica pensar estructuralmente las condiciones de funcionamiento que estamos creando. Implica reconocer que la salud cognitiva no es solo una cuestión privada, sino un bien colectivo, y que los sistemas que dependen del agotamiento sistemático de sus miembros están, a largo plazo, minando su propia capacidad de adaptación y de innovación. Para las personas con neurodivergencias y para muchas personas con altas capacidades, esta ética del cuidado se traduce en algo muy concreto: el derecho a buscar y a construir configuraciones de vida y de trabajo en las que su potencia cognitiva pueda desplegarse sin exigir un precio de autodestrucción. Llegados a este punto, el paradigma de fricción y fluidez aparece ya no solo como una herramienta clínica, sino como un marco cultural para pensar la diversidad de funcionamientos cognitivos y la relación entre individuos y sistemas. Queda, sin embargo, un último paso por dar: integrar todo lo anterior en una síntesis que permita articular comprensión teórica, diseño de condiciones y una nueva manera de permitir la diversidad cognitiva en la práctica cotidiana. Eso será el objeto de la parte 6, que cerrará este recorrido. De una teoría del déficit a una teoría del funcionamiento. El recorrido que hemos hecho permite ver con claridad un desplazamiento fundamental. Allí donde el paradigma clásico tiende a organizar la comprensión de las personas en torno a déficits, carencias o insuficiencias, el paradigma de fricción y fluidez propone una lectura centrada en modos de funcionamiento, en costes y en condiciones de viabilidad. No se trata de negar la existencia de dificultades reales, sino de situarlas en un marco más amplio en el que dejan de ser esencias personales para convertirse en efectos de una relación entre un sistema cognitivo, una tarea y un entorno. Este cambio de mirada es especialmente importante para las personas neurodivergentes y para muchas personas con altas capacidades. En ambos casos, la experiencia muestra con frecuencia una coexistencia de potencias notables y de zonas de vulnerabilidad muy situadas. El modelo del déficit tiende a borrar esa complejidad, ya sea reduciendo a la persona a sus dificultades, ya sea idealizándola de manera abstracta y culpabilizándola cuando no cumple con ciertas expectativas. Un modelo funcional permite, en cambio, pensar juntas la potencia y la fragilidad, no como contradicción, sino como propiedades de una arquitectura que tiene condiciones específicas de estabilidad. Comprender antes de optimizar. Una de las tentaciones constantes en los discursos contemporáneos sobre rendimiento, productividad o desarrollo personal es la de querer optimizar sin haber comprendido. Se buscan técnicas, métodos, herramientas o rutinas que prometen mejorar el funcionamiento, a menudo sin preguntarse primero qué tipo de sistema se está intentando hacer funcionar y en qué condiciones. El paradigma de fricción y fluidez introduce una exigencia previa: comprender los perfiles de coste, las zonas de fricción estructural y las condiciones de fluidez posibles de un sistema concreto. Sin este trabajo de comprensión, la optimización se convierte fácilmente en una nueva forma de presión adaptativa, en la que la persona es empujada a sostener durante más tiempo configuraciones que ya son caras o inestables para ella. Para muchas personas con neurodivergencias y para muchas personas con altas capacidades, esta diferencia es decisiva. No se trata de hacerlas más eficientes, en cualquier contexto, sino de hacer más inteligentes los contextos en los que se les pide funcionar y más realistas las expectativas sobre los costes que ciertas configuraciones implican.
Diseñar condiciones no es renunciar a la exigencia. A veces, la idea de rediseñar condiciones se interpreta erróneamente como una forma de bajar el nivel de exigencia o de evitar la confrontación con la dificultad. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Una ecología de la fluidez no busca eliminar la dificultad, sino diferenciar entre dificultad fecunda y fricción destructiva. La dificultad fecunda es aquella que, aunque exige esfuerzo, permite una reorganización del sistema, una ampliación de sus posibilidades y un crecimiento real de la inteligencia, incluida la inteligencia fluida. La fricción destructiva, en cambio, es aquella que consume recursos sin producir transformación, que obliga al sistema a gastar su energía en mantenerse en pie en lugar de en explorar, comprender o crear. Diseñar condiciones más compatibles con la arquitectura de un sistema no significa protegerlo de todo desafío, sino orientar el desafío hacia zonas donde el esfuerzo tenga sentido y no hacia puntos donde solo produce desgaste o colapso. Esta distinción es crucial tanto en el acompañamiento clínico como en la educación y en el trabajo. Releer las trayectorias vitales desde la fricción y la fluidez. Uno de los efectos más profundos de este marco es la posibilidad de releer las propias trayectorias vitales. Muchos recorridos marcados por interrupciones, cambios bruscos de rumbo, abandonos o bloqueos repetidos pueden adquirir un sentido distinto cuando se los interpreta como búsquedas sucesivas de configuraciones viables y no como simples historias de inconstancia o de fracaso. En personas con perfiles neurodivergentes o con altas capacidades, esta relectura suele ser especialmente potente. Permite reconocer que detrás de muchas rupturas hay, en realidad, una inteligencia del sistema que se niega a seguir funcionando en condiciones que lo llevan sistemáticamente al límite. Lo que desde fuera parecía dispersión o incapacidad para sostener un proyecto puede aparecer, desde dentro, como un intento de supervivencia funcional. Esta relectura no borra el dolor ni las pérdidas asociadas a esas trayectorias, pero puede transformar la relación con ellas, pasando de una narrativa de culpa o de insuficiencia a una narrativa de búsqueda de condiciones de posibilidad. En el fondo, el concepto de fluidez remite también a una idea más amplia de libertad cognitiva. Un sistema en fluidez no es solo un sistema que funciona con bajo coste, sino un sistema que puede reconfigurarse, explorar, cambiar de marco y adaptarse sin romperse. Esa capacidad de reconfiguración es una de las expresiones más claras de la inteligencia fluida en acción. Cuando la mayor parte de la energía del sistema se consume en sostener configuraciones rígidas y costosas, esa libertad se reduce. El pensamiento se vuelve defensivo, repetitivo, estrecho. Cuando, en cambio, las condiciones permiten estabilizar configuraciones más económicas, la inteligencia fluida puede desplegarse como capacidad de invención, de cambio de perspectiva y de reorganización profunda. Desde este punto de vista, proteger la fluidez no es solo una cuestión de bienestar, sino una condición para que la inteligencia, en su sentido más vivo, siga siendo posible. De los casos individuales a los sistemas colectivos. Aunque este marco nace de la observación clínica y de la experiencia individual, sus implicaciones van mucho más allá de los casos particulares. Las instituciones educativas, las organizaciones de trabajo y, en general, los sistemas sociales crean regímenes de fricción y de fluidez que afectan a poblaciones enteras. Un sistema que exige fragmentación constante, urgencia permanente y conformidad rígida con procedimientos produce, casi inevitablemente, una generalización de la fricción, incluso en personas que, en otros contextos, funcionarían con mucha más soltura. A la inversa, sistemas que protegen la continuidad, la exploración y la diversidad de formatos tienden a ampliar el campo de la fluidez posible para una mayor variedad de perfiles cognitivos. Pensar en términos de fricción y fluidez permite, por tanto, pasar de una crítica centrada en individuos que no encajan a una crítica de los dispositivos mismos de organización del trabajo, del aprendizaje y de la vida colectiva. Un cambio de paradigma, no una técnica más. Es importante subrayar que lo que aquí se propone no es una nueva técnica de productividad, ni un método de gestión del tiempo, ni un conjunto de consejos para funcionar mejor. Es un cambio de paradigma en la manera de pensar la relación entre mente, tarea y entorno.
Como todo cambio de paradigma, no ofrece soluciones rápidas ni universales. Ofrece, en cambio, un marco para hacer mejores preguntas, para situar los problemas en el nivel adecuado y para evitar muchas de las falsas explicaciones que cargan sobre las personas, lo que en realidad pertenece a la estructura de los sistemas en los que viven y trabajan. Para las personas neurodivergentes y para muchas personas con altas capacidades, este cambio de marco puede ser el inicio de una relación más justa y más lúcida con su propio funcionamiento. Para las instituciones y las culturas, puede ser una invitación a repensar qué tipo de inteligencia están cultivando y a qué precio. En última instancia, hablar de fricción y de fluidez es hablar de permitir. Permitir que existan diferentes maneras de pensar, de concentrarse, de crear y de organizar el tiempo. Permitir que la inteligencia no se reduzca a un único formato de rendimiento visible. Permitir que la potencia cognitiva, en todas sus formas, encuentre condiciones en las que pueda desplegarse sin convertirse en una fuente crónica de desgaste. Esto no elimina los conflictos, ni las tensiones, ni la necesidad de negociar límites y exigencias, pero cambia el terreno en el que esas tensiones se piensan. Ya no se trata de quién es suficientemente capaz o suficientemente fuerte, sino de qué configuraciones de vida y de trabajo son sostenibles, fecundas y justas para sistemas humanos, que son, por naturaleza, diversos y dinámicos. En ese sentido, el paradigma de fricción y fluidez no es solo una propuesta teórica o clínica, es una invitación a reconsiderar nuestra relación con la inteligencia, con el esfuerzo y con la diferencia, y a construir entornos en los que pensar, crear y vivir no implique, como condición implícita, aprender a desgastarse. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.